Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de ciertas cosas que uno no debe hacer al visitar Turquía. Así que si están planeando viajar a este país o simplemente quieren informarse un poco más, los invito a ver este video. Número 1. No cambiar más euros o dólares de lo necesario en los aeropuertos. Personalmente yo no recomiendo cambiar más de 50 dólares o euros, o bueno, también dependiendo de la cantidad de personas que sean, pero cambiar lo mínimo indispensable dentro de los aeropuertos, ya que la tasa de comisión es enorme a comparación de fuera, entonces les van a arrancar la cabeza. Lo que yo recomiendo es cambiar lo mínimo y luego cambiar o en Taksim, que pueden encontrar muchos lugares, muchas casas de cambio, o también directamente, si pueden, en el Gran Bazar, dentro del Gran Bazar, o en Eminönü. Número 2. No ordenar comida sin antes asegurarse que los precios que figuran en el menú son los precios actualizados. Por culpa de la inflación, particularmente este último año, se notó que en muchos lugares entregaban los menús actualizados y los menús viejos al mismo tiempo. Yo tuve la oportunidad de presenciar una situación como esta. Resulta que había ido a cenar y al chequear los menús para ver los diferentes platos, yo me di cuenta que mi carta tenía precios más altos que lo de la otra persona. Por suerte nos dimos cuenta y tomamos los precios de la nueva carta. Pero la mesa de al lado eran puramente turcos, no eran turistas. Notamos que cuando les trajeron en la cuenta hubo un gran alboroto porque los precios que figuraban en el ticket final no eran los mismos precios que habían visto en su menú. Así que una recomendación es chequear bien los precios, preguntar si es la nueva carta o el nuevo menú antes de pedir para no llevarse un disgusto. Número 3. No decirle árabes a los turcos. No vamos a entrar en una larga clase de historia, pero lo único que les voy a decir es que los turcos son indoeuropeos y los árabes vienen del norte de África. No tienen nada en común más que la religión, ya que en Turquía más del 90% de la población es musulmana. Número 4. No levantar los cepillos de los limpiabotas en la calle. Y aquí les voy a contar una anécdota que me pasó a mí de las primeras veces que llegué a Turquía. Esto es una típica estafa al turista. Yo iba caminando por la calle cerca de las escaleras de Camondo en Beyoğlu y adelante mío iba un lustrabotas que se le cae el cepillo. Yo muy amablemente agarro el cepillo para devolvérselo porque se le había caído, a lo que esta persona me ofrece limpiarme las botas gratis, ya que yo había tenido el buen gesto. A lo que yo al principio no quería porque no era algo necesario y la verdad que yo no sentía la necesidad, o sea, no. De tanto insistir te terminan convenciendo y digo, bueno, que me las limpie. En el mientras tanto te van hablando sobre la mala situación económica que están pasando, que tiene hijos, que necesita darle de comer a los hijos, que para que vayan a estudiar, y uno dice, bueno, empieza a pensar, le voy a dar algo de propina ya que me los está lustrando bien. Y aquí comienza el tema. Cuando uno le quiere ofrecer algo de dinero, te dicen que es muy poco. Y uno dice, ¿cómo que es muy poco si te lo está dando de buena voluntad y vos me dijiste que era algo gratis? Y ahí empieza los griteríos. Fue una situación bastante incómoda, no me pasó nada, pero sé que hay muchas situaciones en las que se ponen muy violentos y entran a gritar mucho. Yo lo que hice en mi lugar fue darle la propina que yo quería darle y me fui muy enojada todo, pero esta persona siguió gritando y quedó ahí nada más. Así que si no quieren pasar un mal rato, yo les recomiendo que aunque quieran ser buenas personas, no levanten el cepillo de un limpiabotas porque van a caer en una estafa. Número 5. No hablar fuerte o gritar en la vía pública. Simplemente les molesta y lo toman como una falta de respeto. Es muy probable que si están en un restaurante o en un bar y comienzan a hablar muy fuerte o a gritar, un hombre o una mujer turca les acerque y les pida que hagan silencio. Pero si inclusive es mucha su falta de respeto, pueden llegar a decírselo de mala manera. Número 6, y bastante importante, es no tomar agua del grifo, de la canilla. El agua de la canilla o del grifo no es potable en Turquía. En este país es muy común comprar agua embotellada o tener un sistema de filtro que potabilice el agua. Así que yo recomiendo no tomar agua de la canilla, ya que pueden sufrir algún dolor estomacal. Número 7. No entrar a las mezquitas con los hombros o la cabeza descubiertos. Esto es muy importante al visitar cualquier mezquita en Turquía. Llevar su propio pañuelo, algún abrigo con capucha
será más que suficiente para cubrirse, y si no tienen, pueden en la misma mezquita conseguir uno que les prestan para entrar y luego se devuelve. Esto es algo de la religión, y yo creo que si uno elige visitar un país que es diferente al nuestro, deberíamos simplemente respetar. Número 8. No dar el pecho o amamantar en la vía pública. Yo sé que este es un tema controversial, pero está muy mal visto que una mujer saque su pecho para amamantar a su bebé frente a todo el mundo. En Turquía hay lugares específicos para hacerlo. Por ejemplo, en muchos shopping centros comerciales tienen áreas específicas para bebés, y allí la madre puede entrar tranquilamente y dar de amamantar a su hijo sin tener ninguna mala experiencia. Y por mala experiencia solamente me refiero a que si uno está dando de amamantar en público, tanto hombres como mujeres pueden llegar a decirles que se cubran, que se vayan a un lugar más privado. Entonces, si uno no quiere pasar esa situación, ya saben lo que pueden hacer. Número 9. No entrar a hogares turcos con el calzado puesto. Esta es una costumbre que se sigue practicando hasta el día de hoy, y es para evitar traer la suciedad de afuera hacia adentro de la casa. Ojo que en un Airbnb, para los que pueden llegar a contratar alguno, pueden llegar a exigirles que se quiten los zapatos al entrar a la casa. Así que por las dudas o pregunten o lleven simplemente un calzado cómodo para usar dentro. Número 10. No hacer bromas, por favor, con la religión. Bueno, en Turquía es una gran falta de respeto hacer bromas hacia la religión, e inclusive pueden llegar a no interpretar que es una simplemente broma y pasar un mal momento, así que mejor no hacer bromas con la religión. Número 11. No saludar a lo latino en Turquía a desconocidos, me refiero así con beso y beso. Si bien en Turquía están acostumbrados a saludar inclusive con 2 besos, no está bien visto hacerlos con desconocidos. Pueden llegar a hacerse para atrás, a mirarlos mal, si no fueron por lo menos presentados por otro turco. Así que por las dudas no hacerlo. Número 12. No dejar de visitar Eminönü para comprar y comer barato. Esta es una zona que yo recomiendo puramente, es más, les dejo mi video si no lo vieron, para comprar cosas que pueden conseguir, por ejemplo, en el Gran Bazar, pero mucho más económicas, e inclusive comer muy bien y barato. Espero que les haya gustado este video. Me dejen alguna sugerencia que quieran o algo que quieran saber en los comentarios, y nos vemos la próxima. Görüşürüz.